Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs. ¿Saben qué son? Las ETAs son un problema de salud que afecta a millones de personas cada año en todo el mundo. Pues son enfermedades que nos dan por comer o beber algo que tiene contaminación, como bacterias, virus o parásitos. Estos microorganismos pueden estar presentes en los alimentos desde su origen o pueden contaminarse durante la manipulación y preparación. A cualquiera le puede pasar, pero los niños, los abuelitos y las personas que tienen las defensas bajas son los que más cuidado deben tener. Esto se debe a que sus sistemas inmunológicos no son tan fuertes como los de los adultos sanos. A veces, solo da un poco de diarrea o vómito, pero otras veces puede ser más grave y hay que ir al hospital. Los síntomas pueden variar desde leves molestias estomacales hasta enfermedades graves que requieren atención médica urgente. Aquí en Colombia, con el cambio de temperatura y la humedad, estos bichitos se multiplican rapidísimo. Las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de microorganismos, lo que aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos. Por eso, es súper importante saber qué causa las ETAs, cuáles son los síntomas y cómo podemos evitarlas para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. La prevención es clave y hay varias medidas que podemos tomar para reducir el riesgo de contraer una ETA. Primero, es fundamental lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas. También debemos cocinar bien las carnes, ya que el calor mata a muchos de estos microorganismos. Además, es importante almacenar los alimentos a las temperaturas adecuadas para evitar que se echen a perder. Otra medida crucial es lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Mantener las superficies de la cocina limpias y evitar la contaminación cruzada también son prácticas esenciales para prevenir las ETAs. Si experimentas síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal después de comer, es importante buscar atención médica. Reconocer los síntomas temprano puede ayudar a recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. La educación y la concienciación sobre la seguridad alimentaria son fundamentales. Participar en talleres comunitarios y compartir información con amigos y familiares puede ayudar a crear un entorno más seguro para todos. Al final del día, todos queremos disfrutar de nuestras comidas sin preocupaciones. Siguiendo estos consejos y manteniéndonos informados, podemos reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y disfrutar de una vida más saludable. Las ETAs son un gran problema de salud en Colombia. Cada año, muchísima gente se enferma por comer alimentos contaminados, y eso cuesta mucho dinero, hospitales, medicinas y personas que no pueden ir a trabajar o estudiar. Y lo peor es que a veces, las ETAs pueden ser muy graves. ¿Cómo se contaminan los alimentos? Esta es una pregunta crucial que todos debemos hacernos, especialmente cuando consideramos la importancia de la seguridad alimentaria en nuestra vida diaria. Pues puede pasar en cualquier momento, cuando se cultivan, se transportan, se preparan o se guardan. Desde el momento en que las semillas se plantan en el campo hasta que los alimentos llegan a nuestra mesa, hay múltiples oportunidades para que los alimentos se contaminen. Por ejemplo, si no nos lavamos bien las manos antes de cocinar, si usamos cuchillos sucios o si no seguimos prácticas adecuadas de higiene en la cocina, estamos aumentando el riesgo de contaminación. Las manos sucias pueden transferir bacterias y otros patógenos a los alimentos, y los utensilios sucios pueden hacer lo mismo. Además, si no cocinamos bien la comida, especialmente carnes como el pollo, podemos dejar bacterias peligrosas vivas. Cocinar los alimentos a la temperatura adecuada es esencial para matar cualquier patógeno que pueda estar presente. También, si guardamos la comida a una temperatura que no es la correcta, estamos creando un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias. Los alimentos perecederos deben mantenerse a temperaturas seguras para evitar que se desarrollen microorganismos dañinos. Otra causa común de contaminación es el uso de la misma tabla para cortar la carne cruda y las verduras. Esto se llama contaminación cruzada y puede transferir bacterias de la carne cruda a los vegetales, que a menudo se comen crudos. Y ojo, a veces la comida se ve bien, huele bien y sabe bien, pero igual puede estar contaminada.
Esto es especialmente peligroso porque podemos bajar la guardia y consumir alimentos que parecen seguros, pero que en realidad no lo son. Por eso, es crucial seguir todas las prácticas de seguridad alimentaria, desde la compra hasta la preparación y el almacenamiento. La educación y la conciencia sobre la seguridad alimentaria son fundamentales. Todos debemos estar informados sobre las mejores prácticas para manejar y preparar los alimentos de manera segura. Al hacerlo, podemos proteger nuestra salud y la de nuestras familias, evitando enfermedades transmitidas por alimentos. Hay algunos alimentos que son más delicados y se contaminan más fácil. Por ejemplo, el pollo y la carne crudos, los huevos crudos, los mariscos crudos o mal cocidos, las frutas y verduras sin lavar y la leche sin pasteurizar. Con estos alimentos, mucho cuidado. Hay que lavarlos y cocinarlos muy bien. ¿Cómo podemos evitar las ETAs en nuestra empresa o negocios? Las enfermedades transmitidas por alimentos, o ETAs, son un problema común que puede afectar a cualquier negocio. Pero no te preocupes, con algunos hábitos sencillos y prácticos, podemos mantener a nuestra familia segura y saludable. Fácil, con estos consejos. 1. Lávense las manos con agua y jabón por 20 segundos, antes de cocinar, después de ir al baño, después de tocar animalitos y después de botar la basura. Es importante frotar bien todas las partes de las manos, incluyendo entre los dedos y debajo de las uñas. Este simple hábito puede eliminar muchos gérmenes y bacterias que causan enfermedades. 2. Limpien bien la cocina, los platos, las tablas de picar, todo. Mantener una cocina limpia es esencial para prevenir la contaminación cruzada. Utiliza desinfectantes adecuados y asegúrate de limpiar las superficies antes y después de preparar alimentos. No olvides lavar los utensilios y las tablas de cortar con agua caliente y jabón. 3. Cocinen bien la comida, que no quede cruda por dentro. Utiliza un termómetro de cocina para asegurarte de que las carnes alcancen la temperatura adecuada. A la temperatura correcta mata las bacterias dañinas y hace que la comida sea segura para comer. 4. Guarden la comida en la nevera, a 4 grados o menos. La refrigeración adecuada es bien importante para evitar que las bacterias se multipliquen. No dejes los alimentos perecederos fuera del refrigerador por más de 2 horas. Además, asegúrate de que tu refrigerador esté siempre limpio y organizado para evitar la contaminación cruzada. 5. No usen la misma tabla para la carne cruda y la comida lista para comer. Utiliza tablas de cortar separadas para carnes y vegetales para evitar la contaminación cruzada. Las bacterias de la carne cruda pueden transferirse a otros alimentos si no se manejan correctamente. Siguiendo estos sencillos consejos, podemos disfrutar de comidas deliciosas y seguras en casa. En Colombia, el INVIMA se encarga de que los alimentos sean seguros. Ellos controlan todo: cómo se producen, cómo se venden y qué dicen las etiquetas. También se aseguran de que cumplamos con las normas internacionales. Factores que generan enfermedades causadas por alimentos: ETAs, contaminación biológica; bacterias, contaminación por bacterias patógenas como Salmonella, Escherichia coli, E. coli y Listeria monocytogenes. Ejemplo: consumir pollo o huevos mal cocidos contaminados con Salmonella puede causar diarrea, fiebre y dolor abdominal. Virus, como el norovirus o la hepatitis A, que pueden contaminar alimentos y bebidas. Ejemplo: el norovirus se transmite con frecuencia a través de alimentos manipulados por personas infectadas. Parásitos, como Toxoplasma gondii o Giardia lamblia, presentes en carnes crudas o agua contaminada. Ejemplo: consumir carne de cerdo cruda puede transmitir Toxoplasma gondii. 1. Contaminación química. Sustancias tóxicas. Presencia de pesticidas, metales pesados como plomo o mercurio, o toxinas naturales como aflatoxinas en alimentos mal almacenados. Ejemplo: consumir pescado contaminado con mercurio puede causar daños neurológicos. Intoxicaciones alimentarias, causadas por toxinas producidas por bacterias como Clostridium botulinum, botulismo, o Staphylococcus aureus. Ejemplo: conservas mal esterilizadas pueden contener toxinas de Clostridium botulinum. Contaminación física. Presencia de objetos extraños, fragmentos de vidrio, metal, plástico o pelo en los alimentos que no solo son peligrosos físicamente,
sino que indican fallos en los procesos de higiene. Ejemplo, consumir alimentos contaminados con fragmentos de vidrio puede causar lesiones internas. Prácticas inadecuadas en la manipulación de alimentos. Falta de higiene personal. Manipuladores de alimentos que no se lavan las manos adecuadamente pueden transmitir patógenos. Ejemplo, personas con hepatitis A que no siguen prácticas de higiene pueden contaminar alimentos. Temperaturas inadecuadas. No conservar alimentos a temperaturas seguras favorece el crecimiento de microorganismos. Ejemplo, dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente durante mucho tiempo puede causar proliferación de E. coli. Alimentos contaminados en su origen, agua contaminada, usada para riego, lavado o preparación de alimentos. Ejemplo, vegetales irrigados con agua contaminada con E. coli pueden provocar infecciones graves. Animales infectados, consumo de carne o productos de animales que portan patógenos. Ejemplo, la leche no pasteurizada puede contener Listeria monocytogenes. Ejemplos comunes de enfermedades transmitidas por alimentos: salmonelosis, por consumo de alimentos contaminados con salmonella, huevo crudo, aves. Botulismo, intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum, alimentos enlatados mal procesados. Listeriosis, por alimentos como queso no pasteurizado o embutidos. Gastroenteritis viral, por norovirus, frecuente en alimentos preparados sin higiene. Anisakiasis, por consumo de pescado crudo con larvas de anisakis. Recuerda, las setas se pueden evitar. Si cocinas con cuidado, te lavas las manos y sigues estos consejos, tú y tu familia estarán sanos. Cuídate. Factores adicionales que generan enfermedades transmitidas por alimentos. Factores ambientales. Clima y temperatura. Las altas temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos en los alimentos, especialmente en climas cálidos y húmedos. Ejemplo, en verano, los alimentos como ensaladas o productos lácteos son más susceptibles a contaminarse si no se refrigeran adecuadamente. Contaminación ambiental. Presencia de residuos industriales, agrícolas o domésticos en el agua, aire o suelo que afecta a los alimentos. Ejemplo, alimentos cultivados cerca de fuentes de agua contaminadas pueden contener pesticidas o microorganismos patógenos. Factores económicos. Falta de recursos. Las regiones con bajos recursos pueden carecer de infraestructura adecuada para el almacenamiento y transporte de alimentos, lo que aumenta el riesgo de contaminación. Ejemplo, en áreas rurales sin acceso a refrigeración, los alimentos perecederos pueden descomponerse rápidamente. Producción masiva. En la industria alimentaria, la manipulación a gran escala aumenta la probabilidad de errores en el procesamiento y la higiene. Ejemplo, brotes de salmonella en productos empaquetados como lechuga contaminada. Factores culturales y conductuales. Hábitos alimenticios locales. Algunas culturas consumen alimentos crudos o poco cocidos, lo que aumenta el riesgo de exposición a patógenos. Ejemplo, el consumo de sushi o carne cruda puede transmitir anisakis o E. coli. Prácticas tradicionales. Métodos caseros de conservación, como el ahumado o enlatado, pueden ser inadecuados si no se realizan con control adecuado. Ejemplo, conservas caseras mal selladas pueden causar botulismo. Factores tecnológicos. Tecnología insuficiente. La falta de sistemas adecuados de procesamiento o esterilización aumenta el riesgo de contaminación. Ejemplo, procesos inadecuados de pasteurización en la leche pueden permitir la supervivencia de bacterias como Listeria. Problemas en la cadena de suministro. Los fallos en el transporte y almacenamiento, como interrupciones en la cadena de frío, pueden favorecer el crecimiento de patógenos. Ejemplo, pescados transportados sin refrigeración pueden contener histamina, causando intoxicación. Resistencia antimicrobiana. Uso indebido de antibióticos en animales. El uso excesivo o inadecuado de antibióticos en la ganadería puede generar cepas resistentes de bacterias como E. coli o salmonella. Ejemplo, la carne contaminada con bacterias resistentes a antibióticos puede causar infecciones graves y difíciles de tratar. Globalización del suministro de alimentos. Intercambio internacional. La importación y exportación de alimentos facilita la propagación de patógenos entre países. Ejemplo, un brote de listeria en melones exportados puede afectar a varias regiones. Falta de controles sanitarios uniformes. Diferencias en las normas de seguridad alimentaria entre países pueden aumentar el riesgo de enfermedades. Educación y conocimiento. Desconocimiento de buenas prácticas.
La falta de información sobre higiene y manipulación segura de alimentos en la población general contribuye a la transmisión de enfermedades. Ejemplo: no lavar adecuadamente frutas y verduras puede dejar restos de microorganismos o pesticidas. Migración y urbanización. Cambios en el estilo de vida. El aumento del consumo de alimentos procesados o comida rápida en entornos urbanos puede aumentar la exposición a alimentos mal manipulados. Ejemplo: la comida callejera preparada sin higiene adecuada puede ser una fuente importante de contaminación. En la alta cocina, la limpieza no es una opción, es una obligación. Entidades encargadas de la regulación y vigilancia: INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Responsable de la inspección, vigilancia y control de alimentos procesados y productos importados. Secretarías de salud locales. Realizan inspecciones sanitarias en restaurantes, mercados y comercios locales. Ministerio de Salud y Protección Social. Coordina la implementación de las políticas y sistemas de vigilancia epidemiológica. Su objetivo principal: evitar que la gente se enferme por comer alimentos contaminados, protegiendo así la salud de los consumidores. Leyes y decretos principales que regulan la prevención de ETAs. Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. Es la norma marco de la salud pública en Colombia, que establece principios generales sobre saneamiento, higiene y control sanitario. Regula la producción, transporte, manipulación y comercialización de alimentos para prevenir riesgos a la salud. Decreto 3075 de 1997. Define los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Establece normas sobre buenas prácticas de manufactura, BPM, condiciones higiénicas en la manipulación de alimentos, conservación de alimentos en la cadena de frío. Ley 1122 de 2007. Establece los principios del sistema de salud en Colombia, incluyendo la vigilancia epidemiológica, que abarca la identificación y control de ETAs. Define que las autoridades de salud deben realizar inspecciones y vigilancia sobre la calidad de los alimentos. Resolución 2674 de 2013. Regula los requisitos sanitarios en la producción primaria, procesamiento, almacenamiento y transporte de alimentos. Obliga a los manipuladores de alimentos a cumplir con capacitación certificada en higiene y manipulación de alimentos. Buenas prácticas higiénicas. Resolución 1229 de 2013. Adopta el Reglamento Técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, para alimentos y bebidas. Requiere que las empresas implementen sistemas de autocontrol, como el HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Normas sobre vigilancia y control. Decreto 3518 de 2006. Reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública. SIVIGILA. Incluye la vigilancia de ETAs, su notificación y la investigación de brotes. En Colombia, los establecimientos que incumplen las normas sanitarias y causan un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, pueden enfrentar diversas sanciones, dependiendo de la gravedad del caso, la normativa infringida y las consecuencias del brote. Estas sanciones están reguladas principalmente por la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, el Decreto 3075 de 1997 y otras disposiciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Tipos de sanciones para establecimientos responsables de un brote de ETAs. Multas económicas impuestas por las Secretarías de Salud municipales o departamentales o el INVIMA. Montos. Dependen de la gravedad del incumplimiento, pero pueden llegar hasta varios salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ejemplo: si un restaurante no cumple con las condiciones higiénicas básicas y se genera un brote de salmonelosis, puede recibir una multa proporcional al daño causado. Suspensión temporal del establecimiento. Cuando se detecta que un establecimiento representa un riesgo inminente para la salud pública, las autoridades pueden ordenar su cierre temporal mientras corrigen las deficiencias sanitarias. Ejemplo: un local de comida rápida con instalaciones insalubres y sin cadena de frío adecuada puede ser clausurado temporalmente. Retiro de productos del mercado. En casos donde el brote esté relacionado con un alimento específico, se ordena el retiro inmediato del producto contaminado de puntos de venta y distribución. Ejemplo:
Si un lote de carne procesada contiene bacterias como Listeria monocytogenes, el INVIMA puede exigir su retirada y destrucción. Sanciones penales. Si el brote de ETA causa lesiones graves o muerte, los responsables pueden enfrentar cargos penales por delitos contra la salud pública o homicidio culposo. Ejemplo, un productor que deliberadamente omite controles sanitarios puede enfrentar sanciones penales si su negligencia causa muertes. Obligación de indemnizar. Los establecimientos responsables pueden ser obligados a reparar económicamente a las víctimas afectadas, cubriendo gastos médicos, daños morales y otros perjuicios. Ejemplo, un restaurante que sirva alimentos contaminados puede ser demandado por los consumidores afectados. Retiro o suspensión de licencias sanitarias. Si se detectan fallas graves, las autoridades pueden revocar la licencia sanitaria del establecimiento, impidiéndole operar hasta que se subsanen los problemas. Publicidad negativa y medidas administrativas. Las autoridades pueden publicar los nombres de los establecimientos sancionados para advertir al público, lo que afecta su reputación. Criterios para determinar las sanciones. Las sanciones dependen de varios factores. 1. Gravedad del brote. Número de personas afectadas y consecuencias. Enfermedades graves o muertes. 2. Tipo de incumplimiento. Si se trata de un error leve, una negligencia grave o una práctica deliberada. 3. Historial del establecimiento. Si el establecimiento ha sido sancionado previamente. Normas que respaldan las sanciones. Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. Establece las bases legales para sancionar a los establecimientos que incumplen normas de salud pública. Decreto 3075 de 1997. Define los requisitos higiénicos y las sanciones por incumplimiento en el manejo de alimentos. Ley 1122 de 2007. Refuerza las medidas de vigilancia y control para proteger la salud pública. Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Establece delitos y sanciones en casos de negligencia que afecten la salud pública. Hemos llegado al final, muchas gracias. Este video es muy importante para tu negocio. Recuerda que el autocuidado, la educación y la prevención son la carta de presentación de una empresa comprometida con la seguridad alimentaria. Esperamos que este contenido sea de su agrado. Recuerda que somos Optimize. Bioempresa líder y pionera en saneamiento básico y seguridad y salud en el trabajo para la industria alimentaria con el patrocinio de Preven. Producto eficaz en limpieza y desinfección. Hasta la próxima, gracias.